Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Para algunos buenas tardes. Le damos gracias al Señor por este día. Dice su palabra, este es el día que ha hecho el Señor. Y por lo tanto, gocémonos y alegrémonos. Y eso es una invitación del Señor para todos y cada uno de nosotros, independientemente de cuál sea el escenario que nos rodea, cuáles sean las circunstancias. Hay una exhortación, hay una exhortación para no quitar nuestros ojos del autor y consumador de la fe llamado Jesucristo. Le damos gracias a Dios por este día. Le damos gracias al Señor por habernos dado descanso. Le damos gracias al Señor si ha puesto alimento en sus mesas. Le damos gracias a Dios si no ha puesto alimento en sus mesas, sabiendo que Él es fiel a su promesa, diciendo que Él no descuida absolutamente a nadie. Le damos gracias al Señor por cada uno de nuestros familiares que nos permiten llevar el día a día, nos permiten gozarnos y alegrarnos. Y de la manera que podemos alegrarnos y gozarnos, volteemos nuestros ojos hacia el cielo y démosle gracias a Dios. Y comprender que gracias porque Él nos amó. Nos amó con un amor que quizás no sea tan fácil de comprender y de entender. Como un padre pudo entregar a su único Hijo, llamado Jesucristo, para que el día de hoy todos aquellos que han creído en Él, reciban la promesa de la esperanza de vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre, vino a redimirnos, vino a justificarnos. Y aun cuando para algunos o muchos de nosotros estos sean términos que escritos pareciera que no son tan comprensibles o entendibles, que Él haya pagado el precio por mí, que Él me haya justificado ante el Padre, que Él nos haya rescatado, que Él haya pagado el precio de nuestra libertad con su sangre preciosa. Muchas veces reflexiono en esto y generalmente mis pensamientos me llevan a la respuesta de que no alcanzo a dimensionar esto. No alcanzo a comprenderlo muchas veces y tengo que ir a la palabra del Señor, a escudriñar, a leer, para encontrar las respuestas en el día a día. Y muchas preguntas se repiten nuevamente y la exhortación de nuestro amado Dios es que aunque se repitan, volvamos a ir a la palabra cuantas veces sea necesario. Es nuestro recurso inagotable, porque la palabra de Dios no se agota. La palabra de Dios está ahí todo el tiempo, permanece para siempre. En su palabra dice que todas las cosas pasarán, pero que su palabra permanecerá, no pasará. Su palabra es eterna. Nosotros físicamente no somos eternos, pero su palabra es eterna. Y por lo tanto, las promesas de Dios son eternas. Y si yo no las conozco, no las comprendo, no las entiendo, debo permanecer e insistir, considerando en todo tiempo que Dios dice que para el que cree todo le es posible.
para nosotros, para la mayor parte que somos latinos, la mayor parte somos mexicanos, quizás recordemos un tiempo de nuestra niñez, en un tiempo en el que empezábamos a entender y a comprender las cosas, y las gentes cercanas que nos amaban, principalmente nuestros padres, o ante la ausencia de ellos, alguien que hizo esa función, nos hablaban y nos decían cosas que nosotros no cuestionábamos. No nos preguntábamos si eran reales o no eran reales, si eran ciertas o no eran ciertas. Simplemente las creíamos. Voy a citar un ejemplo para nosotros. Quizás no sea el mejor ejemplo, pero es un ejemplo que todos nosotros conocemos. Cuando éramos niños, en temporada de Navidad, esperábamos que llegara la Navidad. Y esperábamos que llegara la Navidad porque había un personaje, culturalmente hablando, llamado Santa Claus. Y no es que estuviéramos esperando a Santa Claus para saludarlo o para conocerlo. Estábamos a la expectativa porque sabíamos que al día siguiente había regalos preciosos y maravillosos para nosotros en ese momento. Sobre todo en el norte del país. Hacia el centro de la República Mexicana y hacia el sureste, quizás no era tanto Santa Claus. Quizás era otro día, el día de los Reyes Magos. Pero el propósito era exactamente el mismo. Estábamos esperando que llegara el día para preguntarnos qué me trajeron. ¿Qué regalo hay el día de hoy? Por supuesto que pensábamos en juguetes. En varias ocasiones he puesto esto en paralelo para hacerme la misma pregunta. ¿Dios espera la misma actitud de nosotros? ¿Lo ha considerado? Dios espera la misma actitud de nosotros. Él nos habla. Habrá circunstancias, y no sé qué tan frecuentes, que hable con voz audible. Habrá circunstancias en que nos hable a través de sueños. Habrá otros escenarios en los que quizás en algún momento de necesidad o en el tiempo que necesitamos resolver algo, alguien viene y nos habla y lo que nos está diciendo y lo que nos está hablando es exactamente la palabra que yo necesitaba escuchar. No es coincidencia, no es un proceso al azar. Es de alguna manera Dios tratando de llamar nuestra atención para que podamos entender que Él está siempre en control. Más allá de lo que yo pueda entender o comprender, Dios está siempre en control. Pero la mayor parte de las veces, principalmente, Dios nos habla a través de su palabra escrita. A través de ella, Dios nos habla todo el tiempo. ¿Tiene usted una necesidad? ¿Tiene usted un problema? ¿Necesita resolver algo? Está en la palabra de Dios la respuesta. A usted le toca decidir creer o no creer. Cuando dejamos de ser niños, para algunos quizás sea algo un poquito difícil en su momento, para otros quizás no tenga importancia. Cuando usted se da cuenta que Santa Claus y los Reyes Magos, como tal, como un fenómeno cultural, como un evento social, no existen. Y entonces los regalos se terminan. Y pasa usted a otra etapa. Pero con Dios es diferente. Los regalos están ahí permanentemente para aquel que quiera buscarlos. Y Dios promete que los va a encontrar.
Dios dice, búscame mientras puedas encontrarme. Esa es la promesa. Esa es la exhortación para nosotros. Para nosotros es cuando la promesa llega y poder decir gracias Dios. Gracias Dios. Y simplemente creer. Simplemente creer. Y Dios se encargará de hablarnos. En algún momento me he permitido citarles a ustedes que hubo un tiempo cuando yo no entendía nada, no comprendía nada. Yo ya era médico, era un especialista. Sentía que la tierra no me merecía, lleno de soberbia y de vanidad, aunque yo no me daba cuenta. Y hubo un tiempo en el que Dios empezó a hablarme de muchas maneras, principalmente a través de su palabra. Y yo recuerdo que aquí en casa, realizando algunas cosas, invariablemente mi esposa iba atrás de mí. Y dependiendo la actividad que yo estuviera haciendo en ese momento, ella se sentaba a un lado mío. Acto seguido abría su Biblia y me decía, déjame, quiero platicarte algo que acabo de leer. Y empezaba a citarme la Escritura. Un día me preguntó ella, ¿pero por qué te cuesta tanto trabajo creer? Y esa pregunta es exactamente igual para muchos de ustedes el día de hoy. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer y aceptar las cosas de Dios? Puede uno encontrar varias respuestas a esta pregunta. Ella me preguntaba, ¿por qué te cuesta tanto trabajo creer? Y yo recuerdo que en términos más o menos, ella me preguntaba si eres un hombre que de alguna manera puedo ver que eres preparado, te gusta leer, te gusta investigar. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo creer que Dios es real, que Dios existe, que Dios habla a través de su palabra? Y en mi ignorancia, mi contestación era más o menos en este sentido. No puedo, me pides demasiado. Me pides creer en un Dios que no puedo ver, que no puedo escuchar, que no puedo sentir. ¿Le ha pasado a usted esto? Me pides que crea en un Dios que tú me hablas y me dices que envió a su Hijo por amor a nosotros. Bueno, puedo entenderlo. Hay libros filosóficos, principalmente en la cultura griega y en otras también, pero principalmente mucha de la historia nos llega a través de los griegos, en los cuales ellos tenían dioses. El dios del sol, la diosa de la luna, la diosa de la fertilidad, el dios del agua. Y los latinos, en nuestra cultura hispana, no era muy diferente. Teníamos al dios de la guerra, al dios de la lluvia, al dios del fuego. Había un dios para todo. El hombre tratando de encontrar respuestas. Y le digo, y esos dioses después, los libros dicen que se metían con las hijas de los dioses. Y entonces nacían los semidioses, que no eran dioses y no eran humanos, sino en la parte media. Y alguna debilidad tenían y podían morir. Bueno, puedo entender cuando me hablas de el Hijo de Dios, llamado Jesucristo, que es exactamente igual. Pero luego me dices que no nada más vino por amor a nosotros con un propósito, sino me dices que entregó su vida en un madero y murió. Y luego no nada más me dices que murió, sino me dices que resucitó.
Y yo recuerdo esas palabras, le decía, me pides demasiado, me pides demasiado. Hoy puedo voltear hacia atrás y darle gracias a Dios, porque Dios me permite comprender y entender lo que yo no podía comprender y entender antes. Dice la palabra de Dios que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente a través del Espíritu. Pero aquellos que viven en las obras de la carne no pueden discernir las obras espirituales. Y por lo tanto, humanamente hablando, en nuestros propios razonamientos y pensamientos, no podemos entender quién es Dios. Mucho menos puedo comprender quién es el Hijo de Dios llamado Jesucristo. Y mucho menos puedo entender que Él murió y luego resucitó, y que está vivo, y que está sentado a la diestra del Padre, en donde vive y reina, en donde está intercediendo por todos y cada uno de nosotros permanentemente. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a su vida, y no se necesita una manifestación extraordinaria, y no es que no esté de acuerdo con algunas personas, pero no necesita usted una manifestación extraordinaria para poder entender que Dios es Dios y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios te lo ha revelado. Y Pedro decía, hablando de nuestro Señor Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, y cayó rendido ante los pies de Jesús. El Espíritu es el que nos da la capacidad de comprender quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, y el que trae convicción a mi vida de las cosas que yo no puedo entender, y me trae la convicción de que Dios tiene un plan eterno para mi vida, tiene una vida eterna para mí. Esa es la función del Espíritu Santo. No estoy diciendo de ninguna manera que sea fácil. Cada uno de nosotros libra una lucha permanentemente, porque un día amanecemos creyendo y otro día amanecemos pensando que nada es cierto. Hoy podemos entender que estos pensamientos no vienen del reino de Dios. Y si estamos señalando un reino de Dios, considere también que hay un reino que no es el de Dios, un reino de maldad, un reino regido por el príncipe de este mundo, un reino regido por Satanás. Dice la Escritura que el Señor lo reprenda. Hay humanos que piensan que ellos reprenden a Satanás. Imagínese usted, sería como reprender a Dios. La palabra de Dios dice, Satanás, que el Señor te reprenda. Y para nosotros comprender y entender que en la medida que usted ha aceptado al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, usted ha sido sellado por el Espíritu Santo, en el cual lo marca y señala que usted es un hijo de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, viene a formar parte de la familia celestial. Venimos a ser coherederos con nuestro Señor Jesucristo de las promesas eternas, y eso es maravilloso en la medida que podemos entenderlo. Y oramos para que Dios permita que podamos ser fortalecidos en nuestro espíritu en el día a día, porque no hay otra manera de poder avanzar en este mundo, en un mundo que niega a Dios, en un mundo que no desea conocer a Dios, en un mundo que trata de hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Yo he venido con un solo propósito. Nosotros podríamos decir para que fuéramos salvos. Jesús lo pone en otras líneas diciendo, yo he venido para que conozcan al Padre y a Jesucristo como su Hijo. A eso he venido.
Y por supuesto que después viene un proceso de enseñanza, que solamente a través de él podemos llegar a la vida eterna, que solamente por nuestro Señor Jesucristo conoceremos la verdad, que solamente nuestro Señor Jesucristo es el que nos marca y nos dice: yo soy el camino, el único camino, no hay distintos caminos, en una expresión que es coloquial y que dice: todos los caminos llevan a Roma. Alguien pensaría: todos los caminos llevan a Dios. Déjeme decirle que eso es una mentira que viene del mundo de maldad, que viene del espíritu de maldad. Solo hay un camino, y el camino lo marca nuestro Señor Jesucristo, el cual dice: sígueme, sígueme, sígueme. Es una invitación agradable, pero para ir en ese camino quizás no nos guste lo que el Señor agrega, y dice: todo aquel que quiera seguirme, todo aquel que quiera ser mi discípulo, puede hacerlo siempre y cuando tome su cruz, me siga y se niegue cada día a sí mismo. Hemos hablado de lo que esto significa y no es precisamente de lo que quiero hablar el día de hoy. Le damos pues gracias a Dios por su mensaje permanente, por su mensaje de amor. Le damos gracias a Dios por su misericordia. Le damos gracias a Dios por su gracia. ¿En dónde estaríamos hoy? Quiero decirle que también es una pregunta que me hago frecuentemente. ¿En dónde estaría yo hoy si no hubiera tenido el entendimiento de poder comprender y entender quién es nuestro Señor Jesucristo? Gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios por tan precioso regalo, por un regalo que no merecíamos, sino que por el puro afecto de su voluntad nos fue entregado. Por lo tanto, ¿está usted triste el día de hoy? ¿Está usted angustiado? ¿Está usted atribulado? ¿Está usted en medio de la prueba? ¿Tiene dudas? Y el Señor nos anima y nos exhorta para decir que vayamos en búsqueda de Él. Y recuerde que esto es principalmente a través de su bendita y preciosa palabra. En nuestra reunión pasada hablamos de una palabra que está señalada en la Escritura, una palabra señalada por Juan el Bautista, el profeta, una palabra mencionada por nuestro Señor Jesucristo, que marca el inicio del camino. ¿Usted quiere seguir a nuestro Señor Jesucristo? Hay un requisito antes. Cuando usted va a entrar a una estación del metro, creo que todos conocen el metro, usted tiene que tener un boleto, tiene que pasarlo, aún no puede pasar hasta que se accione el mecanismo que permite liberar la palanca para que usted pueda pasar. De otra manera no puede pasar aunque tenga el boleto puede ser inválido. De la misma manera, el inicio del camino implica un ticket e implica una decisión. Y hablamos en nuestra reunión pasada que esto se llama arrepentimiento. Dios nos llama en amor a arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? Arrepentirnos de haber vivido sin Dios durante la mayor parte de nuestra vida. Arrepentirnos de haber hecho nuestra voluntad la mayor parte de nuestra vida y que muchas veces nos ha llevado a tomar decisiones que han sido dolorosas para nuestra vida o dolorosas para la vida de los demás. ¿Arrepentirnos de qué?
arrepentirnos de amarnos humanamente excesivamente a nosotros mismos, siendo vanidosos, egoístas, llenos de maldad, llenos de deseo con nuestros ojos, llenos de deseo en nuestras emociones, cuando muchas de estas van en contra del deseo y de la voluntad de Dios. ¿Arrepentirnos de qué? Arrepentirnos de no buscar a Dios, arrepentirnos de no amar a Dios. ¿Arrepentirnos de qué? Segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Arrepentirnos de no amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Queridos hermanos, este es el ticket. Y una vez que nosotros nos arrepentimos, el mecanismo para que yo pueda pasar ese obstáculo que me impide integrarme al camino se libera. Y entonces usted puede pasar. Y cuando pasa, no simplemente pasa, sino que el Señor empieza a proveernos de algunas cosas que serán necesarias en nuestro andar por ese camino. La principal, o una de las principales, se llama fe. Se llama fe. Y la fe viene por escudriñar la palabra de Dios, por escuchar su palabra. Y entonces empieza usted el camino en el que Dios quiere llevarnos a todos y cada uno de nosotros. ¿Se da usted cuenta? Parece sencillo, ¿verdad? Yo sé que no es sencillo. Están en mi mente grabadas esas palabras, diciéndole a mi esposa: me pides demasiado, me pides demasiado. Y hay una expresión en ese sentido que yo escuchaba, que decía: cuánto trabajo cuesta seguir a Cristo. Así era la expresión. ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? Pero la otra connotación es: si supieras, si supiéramos, si ustedes supieran cuánto cuesta no seguir a Cristo. ¿Sabe lo que cuesta? La condenación eterna. Pasar una eternidad fuera de la presencia de Dios. Eso es lo que está en juego. Eso es a lo que está uno expuesto cuando uno piensa que cuesta demasiado seguir a Jesús. Cuesta mucho más no hacerlo. Cuesta nuestra vida eterna. Bien, la semana pasada me permití, no sé si se las compartí, y si no, justo lo hago para esta reunión, una oración a la cual el Señor me llevó durante la semana pasada. Y en esta oración el Señor me llevaba a reflexionar acerca de decir: Señor, ¿quién soy yo para señalar? ¿Quién soy yo para señalar a los demás? ¿Quién soy yo para juzgar a los demás? ¿Quién me ha determinado como juez? Y sigue diciendo: Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para levantarme y señalar a otro? Ciertamente tú conoces mi corazón, conoces mis luchas y conoces mi fragilidad. Y solo por tu gracia infinita, yo puedo hablar de ti. Gracias, Señor. Gracias. Porque sé que aunque mi mente es limitada y no alcanzo a entender el impacto de aquellos que han decidido seguirte, tú sí lo sabes. Tú sabes
¿Qué los ha movido a seguirte? Y no solo lo sabes, sino que los recompensas. Entiendo que tu palabra dice algo como la mies es mucha y a la verdad los obreros son pocos. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su viña. Aún así, Señor, tú llamas a estos obreros, muchos de los cuales no se sienten dignos. Obreros a los que, como yo, se encuentran en necesidad y claman permanentemente: Señor, ayúdame, ayúdame. Dame humildad para reconocer que aquellos que fueron llamados por ti, les has dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios no por sus méritos, hijos de Dios por el puro afecto de tu misericordia y redención. Ayúdame, Señor. Ayúdame a no confundirme. Quiero permanecer en tu presencia. Y cuando mi alma quiera alejarse de ti, recuérdame, Señor, recuérdame que debo mantenerme firme. Recuérdame que tu palabra es la que me anima. Recuérdame que tu palabra es la que me exhorta. Recuérdame que tu palabra es la que me alienta. Recuérdame que tu palabra me dice: no nos cansemos de hacer el bien. ¿Se ha sentido usted desmotivado alguna vez? Pensando que lo que hace no ve el resultado en su vida. Dios nos exhorta y nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo, no nuestro tiempo, en el tiempo de Dios, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo no soy más que mi Señor. Ninguno de nosotros puede ser más que Dios. Pero nuestro deseo es andar como anduvo nuestro Señor Jesucristo. Y como anduvo nuestro Señor Jesucristo, mostrando misericordia, mostrando compasión por los demás, compadeciéndose por las multitudes. Y Él me marca y dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios. A nosotros, nuestra decisión debe de ser: Padre, Padre, aquí estoy, Padre, conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia y tu gracia. Úsame, Dios, usa mi vida y dame la oportunidad de que mi vida verdaderamente sea de bendición para los demás. Termina diciendo amén. Repito, esto es durante una reflexión en una de las mañanas, algo que el Señor puso en mi corazón, en mi pensamiento. Y yo los invito para que de la misma manera, parte final de esas reflexiones son: Señor, que este día tu nombre sea exaltado. Que este día el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea promulgado por todas las calles, por todas las plazas, por todas las ciudades, por donde quiera que tú me lleves, Señor, que mi boca pueda abrirse para decir que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo
es el Hijo de Dios. Dame esa oportunidad, Señor. Permíteme hacer tu voluntad y no la mía. Y reflexionando en esta oración, el Señor me llevó para esta ocasión para disertar algunas cosas. ¿Quién soy yo para levantarme y señalar a otro? Señor, tú conoces mi corazón, mis luchas, mi fragilidad. Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces exactamente lo mismo que estás juzgando. Esto es una invitación para que antes de abrir nuestra boca, para antes de extender nuestros dedos, para antes de expresar algún comentario, hagamos primero un alto y reflexionemos en nosotros mismos. Si esto que yo quiero expresar, ¿acaso no es el reflejo de mí mismo? Salmo 139:1 dice, oh Jehová, Señor, tú me conoces, tú me has examinado y me has conocido. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y prueba mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Ciertamente, Dios conoce nuestro corazón y debemos ir delante de Él para que el Señor nos limpie cada día. Lucas 6, 41, 42. ¿Y por qué tú, hombre, miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hebreos 4, 5. Ciertamente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque él mismo las experimentó. Siguiente enunciado, solo por tu gracia puedo hablar de ti. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos. Perdón. Somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. No es que yo diga, tengo fe. No, esto no es de nosotros porque es un don que Dios da. Y Dios lo da para que yo no me vanagloríe de las cosas que hago en mi vida. Para decirle a los demás, vean lo que hago, vean lo que soy, vean qué cosas buenas o malas. Dice, para que nadie se vanagloríe de las cosas que Dios hace. Recordar que somos salvos por gracia, por medio de la fe, porque es un regalo de Dios. Primera de Corintios 15:10 dice, Pablo está hablando y está diciendo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice Pablo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. El siguiente enunciado, gracias Señor porque mi mente es limitada, no alcanzo a entender el impacto de aquellos que lo dejaron todo por seguirte, pero tú lo sabes y lo recompensas. Mateo 19, 27, 29. Entonces, respondiendo Pedro, dijo, dirigiéndose a nuestro Señor Jesucristo, he aquí, Señor, que nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Pues entonces, ¿qué recompensa tendremos? Jesús le respondió,
Y le dijo: de cierto os digo, que todo aquel que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, mujer, madre, hijos, tierras, por seguirme a mí, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahora, no es un versículo en el que me voy a detener. Dios quiere que deseche a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y deje todo. No, no es lo que está diciendo el versículo. Lo que está señalando es la importancia de poner a Dios primero antes de todas las cosas que van a ocupar mi día. De poner a Dios al terminar el día. De que en cada cosa que ocurra para mi vida, yo tenga la capacidad de reconocer y decir que eso que ha ocurrido, está ocurriendo o va a ocurrir, es por la gracia de Dios. Y que por lo tanto en todo tiempo yo debo de decir: gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Primera de Corintios 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido del corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Isaías 55, 8, 9, un versículo que hemos repetido en varias ocasiones y lo hemos proclamado. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. En los últimos días el Señor puso una reflexión en este sentido, sobre la cual he estado meditando. Después tal vez la comparta. Y es una expresión que nuestro Señor Jesucristo le hace a Pedro y le dice: mira, Pedro, tú ahora no lo puedes entender, pero ya lo entenderás. Dios nos habla de la misma manera hoy. Quizás es una pregunta para algo que está ocurriendo en tu vida, nada agradable, y tienes muchas preguntas. Quizás Dios te responde: mira, en este momento no puedes entenderlo, pero más adelante lo entenderás. Y cuando lo entendamos, descubriremos que Dios siempre tiene un propósito mucho más allá de mi razonamiento y de mis pensamientos. Siguiente enunciado que dice: sí, Señor, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Mateo 9, 37, 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. O sea, lo que hay que hacer en el campo, lo que hay que sembrar, lo que hay que cosechar, lo que hay que levantar. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogar pues al Señor de la mies, el Señor de la mies es Dios, que envíe obreros a sus campos, que envíe obreros a sus viñas, que envíe obreros a su mies. Siguiente enunciado: y aún así tú llamas a los que no se sienten dignos, a los que como yo claman constantemente: ayúdame, Señor. Isaías 6:5 dice: entonces el profeta Isaías está hablando. Yo dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Cuando el Espíritu Santo nos revela a Dios verdaderamente, lo que debiera ocurrir en nuestra vida sería exactamente esta visión de Isaías y la visión que tiene Juan en el libro de Apocalipsis: caer rendidos delante de Dios,
caer rendidos delante de Jesús como lo hizo Pedro, diciendo: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. ¿Sabe cuál es la siguiente respuesta? El Señor nos va a tomar de su mano y nos va a levantar y nos va a limpiar y nos va a restaurar y nos va a hacer dignos de poderlo seguir a Él. Mateo 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho, un muchacho que estaba poseído por muchos demonios, y le pidió a nuestro Señor Jesucristo que ayudara al muchacho, en otras palabras, que lo liberara. Nuestro Señor Jesucristo le preguntó y le dijo: ¿crees? Por eso esa es la respuesta que da este hombre, y dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando haya cosas que yo no pueda comprender, entender en el día a día, esto es lo que yo debo pedirle al Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayuda a mi incredulidad, aviva mi fe. Salmo 43:13. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. No tardes, Señor. Mateo 15:25 habla de una mujer que también fue a interceder por su hija, que no era judía. No sé si tú te acuerdas dónde era esta mujer, que vino y se postró delante de Jesús y le dijo: Señor, socórreme, porque aún los perrillos comen de las migajas que caen de tu mesa. Se me fue el nombre de dónde era esta mujer. No era judía. Bueno, espero que aquí mi ayudante me pueda decir para darles la cita completa. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cananea. Una mujer cananea, que no era judía, fue con nuestro Señor Jesucristo para pedirle que liberara a su hija. Y nuestro Señor Jesucristo le da una palabra que para nosotros pudiera parecer no comprensible, porque nuestro Señor Jesucristo le dijo: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer responde: Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Que es una enseñanza muy hermosa. En su momento ojalá haya oportunidad de compartirla con ustedes. Gálatas 3:26. Pues todos sois. ¿Cuál es la palabra todos? Todos. Todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es el requisito? Creer en nuestro Señor Jesucristo. Dijo un hombre: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Pablo le respondió: simplemente cree. Simplemente cree. Y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Ve la consecuencia de tomar una decisión y de creerle a Dios y de creer en Jesús? No solamente habla de la persona, dice: y serás salva toda tu casa, toda tu familia, toda tu descendencia. El impacto espiritual que tiene es enorme. Ve lo que cuesta negar a Jesús. También tiene el mismo impacto, porque todas esas personas que están cerca de nosotros pueden ser impactadas y ser alejadas de Dios. Todos somos hijos de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos. Es decir, no necesitamos hacer nada. Por el puro afecto de Dios, por la pura gracia de Dios, somos salvos por medio de la fe y no por obras.
versículo que se ha prestado a muchas discusiones teológicas. Y hay una discusión en el sentido de decir, muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Y alguien dice, sí, pero las obras sin fe son obras muertas, entonces no tiene sentido. Pero no es este el contexto en el que el Señor quiere dárnoslo a conocer. El Señor dice que una vez que nuestro corazón es transformado, una vez que nuestra mente es transformada, una vez que nosotros hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo, habla entonces de que las obras que hacemos, las hacemos con base a los propósitos y a la voluntad de Dios y no con base a nuestras propias decisiones. Las obras que hacemos sin conocer a Dios, basándonos en nuestras propias reflexiones, en nuestros propios pensamientos, en lo que nosotros queremos, se llaman obras muertas. Pero todo lo que hacemos, todo lo que glorifica a Dios, todo lo que glorifica al Hijo, esas obras es a las que se refiere. Siguiente enunciado: no quiero confundirme, Señor, quiero permanecer en tu presencia. Y cuando mi alma quiera alejarse, recuérdame que debo mantenerme firme. Juan 15:4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros podéis permanecer en mí. Salmo 51:11. El salmista está orando a Dios diciéndole: Señor, no me eches delante de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Quisiera detenerme un poco aquí para decir que uno de nuestros deseos constantes, una de nuestras oraciones constantes es: Señor, que todos los días pueda estar yo en tu presencia, que todos los días pueda yo estar delante de ti. Y en este salmo continúa diciendo el salmista: no me hagas a un lado, no me deseches, Señor, no me quites delante de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. La palabra de Dios nos anima. No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6, versículo 9. Siguiente enunciado: no soy más que mi Señor, pero quiero andar como Él anduvo. Juan 13:15. Nuestro Señor Jesucristo está hablando y dice: porque ejemplo les he dado. Nuestro Señor Jesucristo se está dirigiendo a sus discípulos. Porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho a ustedes, también ustedes hagan. ¿Qué es lo que les hizo el Señor? Se mostró con sus discípulos con mansedumbre, con humildad, sintiendo compasión por otros, amándoles, tal y como el Padre les había amado. Así también espera el Señor que nosotros vayamos en el día a día, teniendo misericordia por los demás, teniendo compasión por los demás, ayudando al necesitado, extendiendo la mano al que está pasando hambre, darle cobijo al que no tiene o al que tiene frío, olvidándonos de las normas religiosas que afectan prácticamente a todo mundo, pensando que con lo que hacen agradan a Dios y van a estar bien con Dios, y retrocediendo hacia un tiempo que históricamente se llamó el oscurantismo, y que para que usted se presentara delante de Dios tenía que dar un pago, una ofrenda, un algo, esperando que con eso usted va a recibir la recompensa de Dios. Y Dios nos dice: obediencia quiero antes de todas las demás manifestaciones.
nuestro Señor Jesucristo nos hace una exhortación aquí diciendo: ustedes anden ahora como yo anduve entre ustedes y entre los demás. Juan 13:16: de cierto les digo que el siervo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que aquel que le ha enviado. Si saben estas cosas, bienaventurados serán en lo que hagan. Primera de Juan 2:15 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios está en él. Aquí estoy, Padre. Aquí estoy, Señor. Úsame en tu misericordia. Miqueas 6:8. El Señor está hablando y dice: ¿qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de nosotros esta mañana? Y a través del profeta el Señor nos dice: lo que pido es que ustedes hagan justicia a los demás. Lo que pido es amar misericordia, que amen hacer el bien, no importa quién sea, y que se humillen delante de la presencia de Dios. Esto es lo que pide el Señor. Y no podía ser más actual el día de hoy. Isaías 6:8. El profeta dice: después de escuchar la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Yo respondí y dije: Señor, envíame a mí. No es un aspecto religioso. Somos enviados una vez que empezamos a tener esta relación con el Señor, aun cuando no lo hagamos consciente. ¿Cómo sabemos que somos enviados? Cuando usted hace la obra del Señor, cuando usted extiende su mano sin retirarla, cuando usted de manera sincera busca hacer el bien para aquel que lo necesita, cuando usted procura ver por el desvalido, cuando usted procura ver por el que está pasando hambre, cuando usted procura ver por el que está pasando frío y está desnudo, cuando usted procura ver por el que no tiene techo, cuando usted procura frecuentar a los huérfanos y a las viudas que realmente lo son. El paquete es muy grande. Por eso en la escritura que acabamos de ver también, que dice: la mies es mucha, las cosas que hay que hacer son muchas, es imposible abarcarlas todas. Pero oremos al Señor para que el Señor envíe obreros a cada una de estas áreas. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de querer hacerlo. El Señor dice que haciendo esto, nosotros nos vestimos de entrañable misericordia, nos vestimos de benignidad, nos vestimos de humildad. Colosenses 3:12, 13 y 14 dice: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados. Esa es la vestidura. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, de la misma manera que el Padre nos ha perdonado, de la misma manera que Cristo nos ha perdonado. ¿Y sabe cuál es la consecuencia de vestirse como escogidos de Dios? En el mismo libro de Colosenses 3:15, Dios nos da el cumplimiento de una promesa. Dice que la paz de Dios gobernará nuestros corazones.
que la palabra de Cristo abundará en nosotros, en todo entendimiento, en todo conocimiento, en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Subrayo, cómo alabamos y cantamos al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hagamos hoy y mañana, bajo la dirección del Señor, permanentemente, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente y extraordinario día.